es el link para comenzar. Muy buenos días, señores, señoritas estudiantes del segundo curso de Bachillerato B. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Hoy vamos a ver lo que son la óptica geométrica, es decir, vamos a ver lo que es la refracción y la reflexión de la luz. Entendiéndose por refracción, es cuando la luz pasa de un medio a otro medio cuyo índice difiere, es mayor o menor. ¿Sí? Estos fenómenos nosotros los vemos cuando usted ingresa, ¿sí?, una cuchara, ¿sí?, en un vaso con agua, y usted aparentemente observa que la cuchara como se quiebra, ¿sí?, hacia adentro. ¿De acuerdo? Es un fenómeno muy simple. Cuando usted en la pecera, ¿sí?, si tiene una pecera, le ve cosas medias raras cuando usted mete la mano, parece que su mano se está quebrando, ¿no? Entonces, eso es la refracción de la luz. Cuando entra un haz de luz de un medio a otro medio, su velocidad va disminuyendo. Cuando nosotros ya pasamos de eso, ¿sí?, y podemos nosotros calcular esto con la ley de Snell, que me dice que el índice 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice 2 por el ángulo de seno de refracción. La única fórmula que tenemos, y con esa vamos a trabajar. Posteriormente vemos nosotros la reflexión, es decir, cuando nosotros nos reflejamos en espejos, estos pueden ser espejos planos o espejos esféricos. En los espejos planos no hay ninguna novedad. La distancia objeto siempre va a ser igual a la distancia imagen. El aumento va a ser igual a 1, es decir, el objeto que se pone frente a un espejo plano va a ser del mismo tamaño dentro del espejo, por eso tenemos imágenes virtuales. En los espejos cóncavos, que ya son los esféricos, ya hay varias formas de ver. Cuando yo le coloco al objeto antes del centro, en el centro, entre el centro y el foco, en el foco y entre el foco y el espejo. 5 posiciones que vamos a ver. Lo mismo cuando yo tengo espejos convexos, tenemos lo mismo. Vamos a hacer algunos ejercicios de los que usted tiene y vamos a ir analizándole y vamos a ver lo fácil que es esto. Comenzamos, por favor, con el primer ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces me dice, la rapidez de la luz en cierto vidrio es de 1,91 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio? Para esto usted tiene la fórmula que el índice es igual a la velocidad de la luz sobre la velocidad de la luz en ese medio. Entendiéndose por V es igual a 1,91 por 10 a la 8 metros por segundo. Y la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Si reemplazamos los valores en la fórmula, n sería igual a 3 por 10 a la 8 sobre 1,91 por 10 a la 8 y me sale un índice de 1,57. Es más o menos un diamante, es el 1,57. Hasta ahí, por favor, en este ejercicio, ¿algún problema, alguna novedad o algo que no esté claro? Señor Iván Ceballos, ¿me ayuda, por favor? ¿Sí está claro? Qué verga. ¿Ah? Profe. Sí, Lizzy. Dígame. Sí, está claro. Ya, muy bien. ¿Alguien estaba preguntando? Sí, yo, profesor Yailin Galvi, buen día. Profe, es que a mí se me desconectó un momento y me salí de la clase por una mala conexión a internet, entonces para ver si puede dar una pequeña explicación otra vez. Ya. Por Estamos favor. ahorita, señorita, explicándole lo que es la refracción de la luz. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros tenemos un haz de luz que pasa de un medio a otro medio, ¿sí?, generalmente la velocidad de la luz disminuye. ¿Sí? Ahí tenemos el ejercicio. ¿Sí? Nosotros sabemos que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Y cuando entra otro medio, en este caso, tiene 1,91 por 10 a la 8. Me pregunta aquí cuál es el índice de refracción de ese medio, o de ese vidrio. Y haciendo la división, aplicando la fórmula, me sale 1,57.
57. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Avanzamos, por favor. Luego tenemos aquí la famosa ley de Snell, que le estaba indicando que índice 1 por seno de incidencia es igual a índice 2 por seno de refracción. En este caso me dice un haz de luz choca una superficie del agua con ángulo de incidencia de 60 grados, determinar la dirección del ángulo refractado. Me pone como dato que el índice del agua es 1,33. Como usted sabe, ahí tenemos los datos, ángulo de incidencia 60 grados, índice del aire vale 1, índice del agua vale 1,33. Tenemos la fórmula, índice del aire por seno de incidencia es igual. ¿Sí me escuchas? Así, ahorita justo está sonando el teléfono. ¿De qué está sonando? Entonces, si despejamos de allí R sería seno a la menos 1 de seno de 60, que es 0,866 dividido para 1,33, me sale un ángulo de 40,62 grados. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos ver que cuando un rayo ingresa de un medio de menor índice a otro mayor, el ángulo de refracción es menor. Usted se observa ahí que teníamos 60 grados al comienzo y ahora tenemos un ángulo de 40,62. ¿Estamos claros hasta ahí dos ejercicios? Licen, ¿puede volver a repetir la última partecita que explicó sobre el ángulo de refracción es menor? Ya, cuando pasa de un ángulo, digamos de un índice de menor índice a mayor índice, porque el aire vale 1, ¿verdad? Y el agua vale 1,33. Entonces, el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. De menor a mayor índice, el ángulo de refracción es menor. Nosotros vemos que el ángulo de incidencia fue de 60 grados y el de refracción es de 40,62 grados. Ya, gracias, dice. ¿De acuerdo? Listo. Veamos, no hay preguntas. Hasta ahí. Dani Balseca, ¿está claro? ¿Sí? Bueno, seguimos. Sí, licenciado. Aquí tenemos un ejercicio de espejos planos. El espejo, sí, como lo había indicado en el espejo plano, la distancia objeto es igual a la distancia imagen, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Y aquí me dice que al comienzo tenía un espejo MN en forma paralela a SC, cuya distancia es 1 metro, ¿de acuerdo? Luego se le ha girado al espejo 8 grados y me dice que calcule cuánto vale la distancia IR. Entonces, como nosotros sabemos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, ahí tenemos una parte superior, tenemos que los dos ángulos serían de 8, es decir, ese ángulo en el triángulo IOR sería de 16. ¿Estamos de acuerdo? Si aplico trigonometría fundamental, yo tendría que tangente del ángulo de 16 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, IR, ¿sí? Y tenemos IO. ¿Estamos de acuerdo? Calculamos nosotros el valor de IR y nos sale 0,287 metros. Entonces, más que cálculos muy complicados, ahí lo único que estamos es aplicando un poquito de la trigonometría fundamental, lo que es la tangente. ¿Está claro este ejercicio, por favor? Señorita Patricia Cisneros, ¿me ayuda? Sí, ¿Aló? claro, gracias. ¿Me escucha, dice? Dice. ¿Está claro? ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí, por favor?
No. ¿Todo está claro? Señorita Abigail Hidrobo, ¿sí está claro? Sí. 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 Ya, Micaela, Profe, dígame. si me puede decir qué significaba IR y OR. IR, ¿sí? Ok. Es la Sí. distancia que nosotros tenemos, la IR, ¿sí? Es de ese cateto opuesto en ese triángulo. Si le ve el triángulo, rectángulo, I Sí. o R, IR vendría a ser el cateto opuesto, IO IO. vendría a ser el cateto adyacente con relación al ángulo de 16 grados, ¿verdad? Sí. ¿Sí estamos claros? Listo, profe. Sí, gracias. Ya, muy bien. Sigamos, por favor. Aquí ya tenemos los espejos esféricos y en este caso tenemos los espejos cóncavos. Ahí tenemos nosotros los 4 casos de imágenes que se forman en los espejos. El quinto caso no le he puesto porque ese no se forma imagen, es justamente cuando yo le pongo el objeto en el foco. Cuando le pongo el objeto en el foco, no se forma imagen, y si se forma en el infinito. Esta propiedad hace que cuando usted quiere hacer un horno solar, usted utiliza, ¿sí?, un espejo cóncavo y prácticamente la olla donde quiere calentar el agua le coloca usted en el foco. Porque si los rayos vienen del infinito, que es del sol, con relación a la distancia que existe desde el sol al espejo que usted forma, la imagen se debería formar en el foco. Entonces, concentra usted en el foco toda esa energía, y esa energía, ese calor es tan grande que puede tranquilamente calentar todo el agua que usted ponga ahí. Inclusive, ¿sí?, en los paneles solares se utiliza esa propiedad, pero ahí no tenemos imagen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí me dice, describe la imagen de una llama de vela que se encuentra a 40 centímetros de un espejo esférico cóncavo de 64 centímetros de radio. Les había dado en la teoría que el foco es la mitad del radio. Es decir, el radio en este caso valdría 32. ¿Estamos de acuerdo? El foco 32 y la distancia objeto 40. Señor Miguel Castro, ayúdeme por favor. Si yo tengo el objeto colocado a 40 centímetros y el foco es 32 centímetros, ¿en qué caso estaría yo? ¿Caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4? Cuénteme, por favor. Caso 1. Caso 1, es decir, que la distancia objeto, ¿sí?, es mayor, ¿sí?, que el radio, ¿de acuerdo? Sí. ¿Estamos? Sí, ¿no? Caso 1. Sí. ¿Sí? ¿Qué tipo de imagen vamos a tener? Más pequeña. Sería una imagen real, invertida de menor tamaño, como tenemos ahí. Es decir, la distancia imagen debe salirme menor que 40. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, dicen. Sí. ¿Quién corrobora eso, por favor? ¿Quién levanta la mano? No le veo, pero ¿quién levanta? ¿Quién me dice que el señor Miguel Castro me dijo la verdad? Yo. Todos. La pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Cuánto vale el radio? Señorita Alexandra. Señorita Alexandra. Manda, dicen. ¿Cuánto vale el radio? Del primer caso, Sí.
No el radio del ejercicio que estamos viendo. Ah, ya. El radio vale 64 centímetros. 64 centímetros. ¿Dónde está colocado el objeto? Está... 40 centímetros. Ah, Ajá. ya. Entonces, el objeto está localizado más allá del centro, en el centro, entre el foco y el centro, o entre el foco y el espejo. Foco y el espejo. No, porque el foco tiene 32. Si ustedes se fijan, por favor, en el gráfico aquí, esta distancia sería para mí 32, ¿verdad? Toda esta distancia desde el espejo al centro sería 64. ¿Y este 40 dónde estaría? Como me dijo el señor anterior, sería la 1, esta distancia del objeto al espejo sería 40 y estaría equivocado, porque esta distancia del centro al espejo es 64, entonces no es el primer caso. El segundo caso el tercer caso. es el tercero, correcto, porque aquí sería, fíjese por favor, del foco al espejo 32, del centro al espejo 64, y entre el 64 y el 32 está el 4. Oye, como el chico que venga que va a pedir la plata que anda de arriendo por allá en el caso. Entonces, en este caso, ¿qué tendremos? Una imagen real, porque se forma al mismo lado del objeto, invertida, aquí le vemos de invertida, y de mayor tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listen. Esta es la parte geométrica. Entonces, ¿cómo yo obtengo las imágenes? Yo trazo con compás un arco de circunferencia, ¿sí?, que tenga el radio que me da, es decir, 64 centímetros. Yo podría poner aproximadamente 6,4, ¿no? 6,4, poder graficar. 6,4, mi eje, mido la mitad, 3,2, coloco el objeto a 4, ¿sí?, una altura pequeña de 1 centímetro, trazo mi primer rayo paralelo al eje, paralelo, y sale por el foco. El otro entra por el foco, choca en el espejo y sale paralelo. Donde cortan los dos rayos se encuentra la imagen. ¿Estamos de acuerdo? Así es como yo resuelvo en forma geométrica. ¿Sí? Veamos ahora cómo se resuelve este mismo ejercicio en forma matemática. Entonces aquí tenemos, recuerda, distancia objeto 40 centímetros, radio 64 centímetros, foco 32 centímetros. La fórmula para aquí tenemos 1 sobre F es igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Si reemplazamos los valores, 1 sobre 32, que es el foco, es igual a 1 sobre 40, que es la distancia objeto, y esto es igual a 1 sobre DI. Despejando de aquí, de esta expresión, el 1/40 que está sumando pasaría restando, 1/32 menos 1/42 es igual a 1 sobre DI. Sacamos mínimo común, 160, dividido para 32 a 5, 160 para 40, 4, y me quedaría un 160. Invierto y la distancia imagen es igual a 160 centímetros. Mayor que la distancia objeto, ¿verdad? Que coincide con la figura 3, ¿sí?, que la distancia imagen, que sería toda esta distancia, ¿sí?, es mayor que esta distancia objeto. Hasta ahí, por favor, ¿cómo se ha resuelto este ejercicio? Si estuvo claro, fíjense que estoy aplicando solo una fórmula, que es esta: 1 sobre F es igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Por favor.
¿Quién desea participar para aclararle alguna duda? ¿Una duda? ¿Sí están ahí todavía? Creo que todo está Creo que claro, todo profe. está entendido, licenciado. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Sí, Sí, Luisen. No hay ninguna pregunta, o sea, muy fácil hasta ahora. Ni para qué estar presente. Hasta ahorita sí está fácil. Hasta ahorita sí está fácil. hasta ¿Verdad que ahorita. facilita? Esto es como para sacar 10 sin estudiar, discúlpeme. Porque es solamente para Snell una fórmula. N1 seno de R es igual a N2 seno de I, perdón. N2 seno de R. Se acabó. Índices con luces, con haz de luz, N es igual velocidad de la luz sobre la velocidad de la luz en el medio. Y esta de aquí es igual a 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen. ¿De acuerdo? Seguimos, ¿no? Acá tenemos el siguiente ejercicio que dice un objeto de 3 centímetros de altura se coloca a 15 centímetros de un espejo esférico convexo de 45 centímetros de radio. Describa su imagen. En este caso, en los espejos convexos, todas las imágenes, no importa qué distancia se le ponga, va a ser siempre una imagen virtual, es decir, se va a formar dentro del espejo, va a ser derecha, ¿sí? Aquí tenemos una de más, derecha y de menor tamaño. ¿De acuerdo? Sin importar a qué distancia le ponga. Aquí está el objeto, aquí está nuestro espejo y aquí se forma nuestra imagen. Siempre dentro del espejo. Recordemos, aquí está el foco, trazo la línea paralela, entra por el foco, ¿sí? Es decir, sale. La otra entra directamente al centro sin sufrir ninguna desviación, ¿sí? Y aquí se corta, ¿no? Y formamos la imagen. Como usted le ve a la imagen es derecha, es decir, de la misma, la flecha hacia arriba, de menor tamaño y dentro del espejo. Debemos tomar en cuenta que esta distancia imagen, como se forma dentro del espejo, debe ser negativa. Debemos tener en cuenta también que la distancia negativa no significa que es un número negativo. Lo único que significa es que está dentro del espejo. El negativo aquí es que significa que está dentro del espejo. Cuando sale positivo es que está fuera del espejo. Y solo se forman en espejos cóncavos, como ya lo habíamos visto. ¿Cómo se resuelve esto? Mire, aquí tenemos los datos, ¿no? Distancia objeto era 15, radio era 40 centímetros, 45 centímetros, el foco, ¿sí? Es de 22,5 centímetros. Tenemos la fórmula. Y aquí hay un cambio dentro de la fórmula como tal. El foco, como está al otro lado del objeto, es negativo. 22,5 menos 22,5. Cuando yo resuelvo, por favor, espejos convexos, el foco siempre le va a poner usted aquí negativo. 1 sobre menos 22,5 es igual a 1 sobre 15 más 1 sobre d. Pasamos al otro lado, sería 1 sobre menos 22,5 menos 1 sobre 15 igual a 1 sobre d. Sacamos mínimo común, hacemos la operación, simplificamos, damos la vuelta y de ahí me sale menos 9 centímetros. Vuelvo a indicarle este signo menos, ¿sí? Significa que la imagen se está formando dentro del espejo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Luisen. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? Ya vieron que ya salió el anuncio de que ya tenemos solamente 10 minutos nomás y se termina nuestra primera clase virtual.
Que por cierto, ¿qué les pareció, señorita María Chuquín? ¿Qué le pareció? Denme su comentario. Cuénteme, por favor. O sea, sí me pareció bien porque eh, algunas cosas que no tenía claro ya están claras ahora. Ya, entonces, sí vale, síntesis, tener estas charlas, ¿no? Yo, la verdad, estoy tratando de ver si se prepara algunos videos pequeños, como los que les mandé en la parte de la teoría, ¿sí? Que por cierto me imagino si les vieron para hacer el cuestionario. Así con los Sí, ejercicios para que usted pueda resolver ejercicios, los que yo le voy mandando. Estamos de acuerdo. Señorita Camila Castro, cuénteme, ¿qué le pareció? bien, ese. Ya también ya me saqué algunas dudas que tenía. Muy bien. Señorita Galvis, ¿se encuentra? ¿Está conectada? Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? A mí sí me pareció bien la clase, pues ciertas dudas que tenía ya como que pude salir de ellas y sí me parece un buen mecanismo, a pesar de que tuve un pequeño percance con el internet, sí logré estar la clase y a mí sí me parece que es un buen funcionamiento mientras seguimos en esta situación para no atrasarnos tanto en lo que concierne a los estudios. Ah, lo que sí, usted sabe que tenemos que hacer una actividad grupal y eso es lo que todavía en mi cabeza me está dando tantas vueltas, cómo podríamos nosotros hacer un trabajo grupal si no nos vemos. Entonces, Sí, eso es un poco difícil. nos va a ser, estoy dándome las vueltas para ver cómo ustedes podrían tratar. No les digo todavía, pero vamos a ver. Porque esto como es de una física más experimental, por ejemplo, usted en la casa le puede decir, ¿sabe qué? Quiero que me busque un objeto en donde usted tenga un espejo cóncavo o convexo. Alguien dice, ya me acordé, los bombillos del árbol de Navidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí puede hacer un experimento simple. Alguien puede conseguir, por ejemplo, dos espejos planos, ¿sí? De las señoritas de sus espejos pequeños que tienen para el maquillaje, ¿de acuerdo? Ponen un poquito de, yo qué sé, plastilina, les para bien, y en medio de eso le pone un muñequito pequeñito, ¿no? Y empieza a verle y usted se va a dar cuenta que cómo se forman infinitas imágenes de ese objeto entre dos espejos planos. O alguien dice, mire, yo tengo aquí una lata media que me puede servir, le voy a dar una curvatura y yo me quedo viendo y yo estoy delgado. O le doy otra curva, oh, estoy muy gordo. ¿Verdad? Que son los espejismos que generalmente tenemos en esos juegos de espejos, ¿no? Entonces aquí podemos jugar con nuestra imaginación y con las cosas simples que podemos tener. De mi parte, señores, señoritas, espero que esta hora de clase les haya servido. He escuchado dos comentarios, me parecen muy buenos. Cualquier cosa, por favor, trate de siempre comunicarse por Educay al momento que usted resuelva sus ejercicios. La fecha de entrega de sus ejercicios me parece que es el miércoles. Si usted ya hoy le va resolviendo y lo puede resolver y tiene alguna duda, por favor, no dude, envíe a Educay para yo estar pendiente y poderle contestar cualquier inquietud que tenga. Sí, Algunos jóvenes que por si acaso, si me están debiendo aportes del parcial anterior o de este parcial en el cuestionario que les mandé, ¿sí? Por favor, vuelva a enviarme para yo calificarle. Hay un trabajo que me enviaron, el cuestionario, que me enviaron nuevamente el módulo que yo le mandé, pero el cuestionario no está resuelto. Entonces yo no le puedo poner nota. Entonces, por favor, aquellas personas, vuélvalo a hacer. Yo estoy dispuesto a calificarle nuevamente. No importa la hora que llegue, estamos siempre listos para ayudarles. De mi parte, nuevamente, señores y señoritas, les haya servido este asunto, esta clase, y siempre no está por demás esas sugerencias que nos indican, por favor, no salga de casa. Esta pandemia no es juego, esta pandemia, ¿sí?
nos puede traer complicaciones. Y es mejor posiblemente más luego vernos, estar ahí en el colegio, riéndonos un poco, viéndoles a cada una de ustedes que en definitiva tienen mucho, mucho, mucho por vivir. Para todas ustedes a la distancia, un abrazo, que pasen con sus seres queridos. Y si usted necesita algo más, porque ya se nos está acabando el tiempo, yo me vuelvo a conectar, ¿sí? En un momento para, a ver, si me permiten, voy a tomar una foto porque eso tengo que mandar. Nos hemos conectado nada más y nada menos que 24 personas. Listen, ¿y cómo nos volvemos a conectar por si acaso? Yo cuando se acaba, sí, yo me vuelvo a conectar. Y usted... Pero, o sea, ¿cómo me conecto yo? nuevamente usted inicia. O sea, Con el mismo link. con el mismo link. Ah, ya. ¿De acuerdo? Tenemos ahí 4 chats. Veamos qué nos decía. El primero dice, hay que copiar los ejercicios. Me imagino que sí, ¿no? Pues sí, claro, ¿por qué no? ¿Qué me pasa? Bien, muy bien. Qué chévere, ¿no? Ya ve que aquí tenemos todo, nosotros podemos chatear, podemos... Es importante. Y, o sea, usted puede ver lo que chateamos aunque sea en privado. Claro. Ay, claro. Sí, que yo creo que era en privado todos los mensajes, iba a mandar un mensaje, pero luego cuando vi que ya mandaron, ya no mandé yo. Es que no tenemos para qué ser privados de nada, ¿sabes? Aquí debemos... El Zoom dejas. Eso es todo, mis jóvenes. Nuevamente espero, ¿sí? Y ahorita se va a volver a conectar, Lisen. Cuando se termine, yo me conecto. Este video se graba, luego codifico y subo al YouTube, ¿de acuerdo? Y una vez que ya esté listo, yo les mando el link de ese video para que usted lo vuelva a ver. ¿De acuerdo? Como les decía, pero no sé si será que cuando me trae. me ponga a hacer los ejercicios que tenemos, ¿de acuerdo? Y también lo suba al YouTube para que usted tenga más, digamos así, más insumos, pues, para que usted pueda ir entendiendo esta materia que por primera vez nos ponen para mí tan especial. Dar clases de física, ¿sí? Sin estar presente e imaginándome los experimentos. Profe, ya se aviso, se va a acabar su hora. Ya, listo. No, vamos, dice. ¿Cómo? Nos vemos, profe. Nos vemos. Profe, buen día. Bien. Ese profe.